Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de los premios Trócola, bienvenidos a la gran noche de la posventa, a esta gala que queremos vuelva a ser de película, en la que pretendemos poner en valor a quienes con su compromiso nos hacen mejores. Gracias por estar esta noche aquí compartiéndola con nosotros. Y gracias a Motortech, a IFEMA por compartir este viaje y a Brembo, Niterra, Talosa, TAP y Manfilter por haber querido ser nuestros patrocinadores principales. Hace tan solo unos días, el día 15 de septiembre, cumplía 60 años y pensaba que llevaba ya más de la mitad de mi vida comprometido con vosotros, con la distribución de recambios, con nuestro sector, más de media vida. Y ese compromiso lo he llevado siempre conmigo hasta las últimas consecuencias. Nunca he dejado de sentir ese compromiso de aportar valor al mercado, de contribuir a que fuera mejor en todos los sentidos. No siempre se nos ha entendido, hemos nadado muchas veces contracorriente, pero no nos ha movido otra cosa, incluso por encima de intereses y personas. Y ese queremos que sea nuestro legado. De hecho, los Trócolas son la culminación de toda esa manera de entender nuestro trabajo, porque ponemos en valor a empresas y profesionales que nos hacen mejores, que ayudan a nuestro propósito, pero también nos concede la oportunidad de agradecer a nuestro mercado, a todos vosotros, que nos hayáis permitido ejercer nuestra profesión y disfrutar mucho haciéndolo. Por esa razón, esta noche no es un mero acto de entrega de premios, sino un homenaje a todo el sector con el que tan comprometidos nos sentimos. Hoy escucharéis la palabra compromiso varias veces. Espero que lo sientan así, porque por pasión, ilusión y cariño por nuestra parte no va a quedar. Porque somos así, gente implicada, dispuesta siempre a dar lo mejor de nosotros mismos, disfrutando con lo que hacemos. Y como tenemos escrito en la redacción, para disfrutar hay que hacer las cosas bien y compartirlas, entre nosotros y con los demás. Por eso disfrutamos tanto tratando de hacer las mejores publicaciones, buscando siempre de qué manera superarnos, en los reportajes, en las entrevistas, en cómo enfocarlos, en qué fotos hacer, con la participación de todos, que hasta lanzamos una edición con 2 portadas porque no nos poníamos de acuerdo en cuál nos gustaba más. Nuestro mayor valor sin duda es cómo vivimos nuestro trabajo, y nos gusta tanto que no sabemos estarnos quietos. Así que no se nos dejan de ocurrir cosas, y lanzamos el único medio especializado para vehículo industrial en España, Tracking, empujado con brillantez por Fran Martínez. O Posventa Sostenible, de la mano de Claudia Villegas, para arrojar luz sobre una tendencia que ha venido para quedarse. O esos magistrales podcasts puestos en marcha por Carlos Pozo, destinados a conocer mejor a algunos de los imprescindibles de nuestro mercado. Su historia es la de un hombre hecho a sí mismo, que ha trabajado mucho, pero que también ha sabido vivir, eso lo define. Un tipo carismático con el que desde hace tiempo quería mantener una charla como esta. Pero no podía vivir sin su mujer, ni su campo, así que, en cuanto pudo, se fue acercando. La familia lo es todo para un hombre que ha vivido, como él dice, un máster de penas y sacrificios. Y los proyectos para el entorno del taller, como el concurso al mejor mecánico de España, pilotado por el equipo de la comunidad del taller, con cerca de 700 profesionales participantes en la última edición. El problema siempre cae a nosotros, entonces que haya un concurso de estos, que venga gente, que se haya presentado 600 y pico, y haya este nivel y estas pruebas y todo, y pues este nivel es un puntazo, entonces bueno, creo que nos realza como profesionales. O lo más de lo más, haciéndonos influencers con un canal, A Pie de Taller se llama, con cerca de 120.000 seguidores en sus perfiles de TikTok, Instagram y Facebook, protagonizado por nuestra periodista Lara García y su padre, propietario de Talleres Dagauto. Muchos clientes llegan al taller con la idea de que solamente el servicio oficial utiliza recambio original. Pues no, están muy equivocados. Os vamos a enseñar por qué. Por ejemplo, en el caso de un embrague. El disco de embrague lo puede montar Hyundai o lo puede montar Kia, pero el fabricante es Valeo, es decir, el recambio original es un disco Valeo. Y en el de un filtro de combustible. Y tenemos el caso de un filtro original de Volkswagen. El fabricante del filtro es MAN. Lo mismo pasa en el caso de un alternador. BMW nos está montando un alternador Denso. Y de la batería. Tenemos un Mercedes híbrido, una 250, y la batería de Mercedes, pero el fabricante es Barta. Y así podríamos seguir con todos los componentes del coche. Frenos, amortiguadores, todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Por no hablar del trabajo de Piero Schiavo, que además de ser el bajo de la Trócola Van, no solo hace las mejores fotos, sino también los mejores vídeos y hasta ayuda en el diseño de las publicaciones.
de nuestro maquetador Juan Pizzarelli o del apoyo permanente ante cualquier necesidad que nos pueda surgir de María Robles. Me falta alguien, sí, la inestimable colaboración en cuestiones audiovisuales de Juanjo Alonso, Jack. Y no me voy a olvidar de nadie, porque detrás de la ejecución de cada uno de los proyectos, de que realmente sean una realidad, está la única persona que tiene toda la empresa en su cabeza, de la que dependemos todos. Y la prueba es que está ahí arriba, como regidora de esta gala, nuestra imprescindible Yolanda Jareño. Porque si este equipo, el mejor en mi historia profesional, hace todo esto, si lo tratamos de hacer muy bien y si lo hacemos con tanta ilusión es porque podemos compartirlo con vosotros. Nos importa el mercado y su gente y eso nos motiva y nos involucramos más allá de nuestra obligación profesional, pensando en todas las formas posibles de ayudar en su desarrollo a todos los que confían en nosotros. Porque creemos en ellos, en su calidad humana y en lo que aportan al mercado. Ni son amigos ni dejan de serlo. Son profesionales comprometidos personalmente en hacer las cosas bien y nuestro compromiso está con ellos. Hay una película, ya que esto va de lo que va, Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise, con la que nos hemos identificado y nos han identificado alguna vez, que habla de cómo entiende su trabajo un agente deportivo, que decide primar el vínculo emocional con su representado frente a la relación puramente profesional que mantienen sus colegas. Y tiene que crear su propia empresa con todo en contra para poder hacer las cosas como él cree que tiene que hacerlas. ¿Dónde está Jerry? Lo hemos logrado. Tú lo has logrado. ¿Por qué entre nosotros no hay esa relación? Porque si hacemos todo lo que hacemos y lo tratamos de hacer muy bien y si lo hacemos con tanta ilusión es porque podemos compartirlo con vosotros. Gracias de corazón. Y antes de seguir, querría tener un recuerdo a dos de estos profesionales comprometidos con el sector, dos de los nuestros, que hoy estarían aquí si la salud no se lo hubiera impedido. Javier Romero, nuestro bellotero, querido representante extremeño, y Antonio López, el alma de Reynasa, finalista hoy entre las empresas de distribución, tan querido por todos. A ambos les deseamos una completa recuperación con el deseo de tenerlos muy pronto de nuevo entre nosotros. Javier, Antonio, va por vosotros.